Tú me dices, siento raro que estemos aquí nada más tú y yo y haya gente por allá, como que si hay alguien ahí que no veo. Sí, después lo hacemos con personas si quieres, para que no te sientas así, pero como yo estoy acostumbrada, fíjate que no se conecta. Vamos a No, ver qué está bien. pasa. Por mí no hay problema como sea, pero sí es. Yo creo que ya estamos conectadas y todo el mundo nos está escuchando, tal vez. Es que es la Y no primera vez, te digo, que lo hago así, puedo revisar. pero sí, pero fíjate que no entra todavía el en vivo por acá. Ujú. Listo. No. A ver si puedes revisar tú porque... Listo. Parece que ya Sí. entramos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Si ya nos escucharon hablando a Rama Shami, es que estamos probando cómo funciona el mecanismo de Zoom a Facebook. Entonces creo que lo hemos logrado porque esta es la primera vez que hacemos un ciclo de charlas aquí en Conócete y las estamos haciendo en vivo. Las estamos haciendo en vivo porque queremos que ustedes compartan con nosotros sus experiencias, que compartan también sus inquietudes. Parece que sí, estoy viendo que aquí ya estamos conectadas. Déjenme revisar. Sí, 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 acá Sus estamos. inquietudes. Sí, Parece déjenme que bajar el sí, estoy viendo volumen. que aquí ya es. Listo. Entonces, si quieren poner sus comentarios, si quieren también participar, con mucho gusto yo voy a estar atenta de los mensajes. Y bueno, hoy vamos a estar conversando, Ramach y yo, sobre el hinduismo como estilo de vida. Sobre todo, hoy nos vamos a enfocar en la vida devocional y la práctica de la repetición de mantras. Además de algunas dudas que vayan surgiendo en el camino, queremos que sea como muy fluido, en donde ustedes puedan estar participando y que también se sientan parte de esta charla. Si, incluso si nos estuvieron viendo antes, estábamos hablando de tal vez en algún momento compartirles también el enlace de Zoom para quienes quieran estar aquí presentes y bueno, pues voy a hacer la presentación con Ramach, a lo mejor ustedes ya la conocen porque ha estado aquí en Conócete en YouTube. Y si no, vayan a ver, por favor, ese programa que se llama Seres en Construcción, donde Ramachandidasi nos está compartiendo su vida. Mientras algunos ya se están conectando, por aquí anda Angélica, mi querida Angélica, ya estamos acá de nuevo. También Janet por acá nos está viendo. Gracias, gracias por conectarse con nosotras. Ramash, ¿cómo te sientes? ¿Qué nos vas a compartir el día de hoy? Ah, pues feliz, agradecida por la invitación para compartir pues mi estilo de vida y el de mi comunidad. Y vamos a hablar el día de hoy un poco sobre el hinduismo. Quiero compartirles, hay algunos tabús, hay algunos malentendidos, falta de información sobre hinduismo. Y después vamos a hablar un poco sobre la mente y también sobre la rama del hinduismo que practico. Y por último, sobre una práctica muy en específico, que es la recitación de mantras. Vamos también a invitarlos a que se unan a una experiencia de recitar en conjunto por Zoom el mantra por 7 días. Así que de eso se va a tratar el día de hoy. Genial, porque no nada más va a ser una charla para que luego se nos quede intelectualmente grabada, pero que no practiquemos. Esto se trata de practicar porque estamos compartiendo un estilo de vida. Entonces yo me quiero detener un poquito en lo que Ramash nos habla más sobre la introducción, sobre el hinduismo. Muchas veces nosotros creemos que tenemos un estilo de vida, pero pocas veces lo hacemos consciente, no nos detenemos a reflexionarlo y también pocas veces sabemos, aunque sea muy común, que es un estilo de vida. Entonces vamos a partir sobre todo de que un estilo de vida tiene que ver con la forma en la que la persona vive, cuáles son sus hábitos, sus rutinas, cómo se reflejan sus valores, sus actitudes, sus creencias, sus patrones también y sobre todo su filosofía de vida.
Esto conlleva también las prácticas, por ejemplo, físicas, de alimentación. Todo esto es un estilo de vida. ¿Cuáles son los comportamientos que tenemos con los otros? ¿Cómo nos comportamos socialmente en el entorno? ¿Cuáles son mis actitudes, mis valores? Y fíjense cómo eso también tiene que ver mi estilo de vida con los factores culturales, la forma en la que convivo también en el lugar en donde me desarrollo, en donde vivo. Y a partir de eso, yo voy generando usos y costumbres en mi vida. Mi forma de vestir también, todo esto tiene que ver con mi estilo de vida. Pero si yo no me pongo a reflexionar en mi estilo de vida, muchas veces mi estilo de vida me puede llevar a que me sienta abrumada, a que mi estilo de vida me lleva a riesgos en la salud, porque a lo mejor vivo con mucho estrés, con mucha prisa, también a que mi entorno social me pida que yo viva un entorno, un estilo de vida con el que yo no estoy de acuerdo y ni siquiera me estoy cuestionando. Y eso también me lleva a que yo tenga un estilo de vida de acuerdo a, por supuesto, mi economía. Entonces, acá la invitación es que ustedes vayan revisando cuál es su estilo de vida y cómo pueden también incluir lo que Ramash nos va a estar compartiendo como parte de su estilo de vida, porque si ya llevan en este momento un estilo de vida que los agota, un estilo de vida en donde no descansan, un estilo de vida en donde están enojados todo el día, un estilo de vida en donde no tienen concentración ni claridad mental, yo creo que lo que nos va a compartir Ramash el día de hoy nos va a funcionar para que puedas por lo menos comprobar si practicas en este grupo, que les voy a dejar por acá el enlace, se los voy a estar repitiendo, de WhatsApp, en donde van a ser 7 días, pero luego Ramas nos va a platicar bien, bien, bien de qué se trata. Por lo pronto yo quería empezar con esta introducción para que ustedes se vayan cuestionando el estilo de vida. Pongan por acá, por ejemplo, aquí ya llegó Luis Jesús, ya llegó Miriam también que está aquí conectada. Y ¿quién más anda por acá? Bueno, recuerden que esto va a quedar grabado para que lo vean una y otra vez si tienen alguna duda. Por acá anda mi querido Damián Lobo. Dice, el hinduismo cronológicamente es más antiguo que el cristianismo y posterior a la mitología griega. Ya empezamos con las preguntas. Bueno, vamos a empezar primero con la introducción, pero yo quería iniciar con el estilo de vida. Ramash, es tuyo, el micrófono. Ok, muchas gracias. Me gustaría, como es parte de mi estilo de vida, vamos a comenzar con unos mantras Genial. para recordar a mi maestro espiritual. Om, Om, Om. ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Bueno, pues comencemos. Quiero comenzar hablándoles sobre 4 puntos muy importantes sobre el hinduismo. No vamos a tener tiempo para profundizar tanto, para eso vamos a tener otros espacios, pero para que se vayan con una idea más clara de lo que es esta cultura, este estilo de vida. Entonces, bueno, para empezar, el nombre más adecuado para referirnos al hinduismo no es hinduismo. Hinduismo es un término geográfico que pusieron los invasores persas por el río Sindhu, que después empezaron a decir Sindhu, Hindu, los que vivían después del río Hindu, los hindús. Entonces, realmente no es el término más adecuado. El más adecuado término es Sanatana Dharma. Dharma es una palabra que es más conocida en este tiempo, en esta era. Dharma tiene muchos significados. Uno de ellos es camino, puede ser verdad también. Y Sanatana quiere decir eterno o eterna. Entonces, el hinduismo, su nombre más adecuado es el camino de las verdades eternas. Y el hinduismo está conformado por 7 principios atemporales, eternos, que a lo mejor algunos de ustedes creen en varios de ellos y por creer en ello, pues forman parte de esta cultura.
Por ejemplo, uno de esos principios es que no somos ni el cuerpo ni la mente, sino que somos el atma, el alma, ¿no? Otro es que hay una realidad superior, un ser superior, Brahman. Ese es otro principio. Otro principio, por ejemplo, es el karma, la ley de causa y efecto, que también a lo mejor resuenan con eso. Otro es el dharma, el propósito de la vida. Y bueno, son 7 en total, que después vamos a hablar más profundo sobre ellos. Entonces, hinduismo, el término más correcto es Sanatana Dharma, el camino de las verdades eternas, el camino de las verdades atemporales. El segundo punto, además del nombre más adecuado, es que es una religión, un camino espiritual muy diverso. Normalmente en las religiones más conocidas solo hay un fundador, solo hay una filosofía, solo hay un libro sagrado, pero en esta cultura es una cultura de mucha diversidad coexistiendo en un solo lugar. Hay muchas filosofías muy diferentes que algunas de ellas inclusive se contradicen dentro del mismo camino espiritual. Y hay una frase muy, muy bella de uno de los Vedas, y dice Ekam Sat Vitra Bahuda Padanti, que quiere decir la verdad es una, pero los sabios hablan de ella de muchas maneras. Entonces, bueno, ese es el segundo punto, que es muy, muy diverso, ¿no? Yo puedo decir soy hindú o practico hinduismo y puede haber alguien en Canadá que también se considere que practica el hinduismo y podemos tener filosofías contrarias. Pero es la belleza también de esta cultura. Y bueno, otro punto también muy importante es que el énfasis de este camino espiritual está en la evolución de conciencia y en el interior. Las personas que practicamos este estilo de vida, esta cultura, adoptamos una filosofía con la que resonamos y después la ponemos a prueba a través de la práctica espiritual. Entonces es mucho de práctica y de experiencia directa. A partir de la experiencia directa, uno puede con el tiempo, pues comprobar, ¿no? Si esa filosofía era verdadera o no. Y también a partir de las prácticas espirituales, desarrollamos nuestra relación con Dios. Entonces es mucho de práctica. Claro que también hay conocimiento porque es muy importante, pero la parte de la experiencia y la práctica y la evolución interior es importante. Ujú. Fíjate, bueno, nos vas a decir otra cosa más. Ujú. Bueno, el último punto es también que es una cultura muy, muy dinámica. Se mantienen, digamos, los mismos principios núcleo, pero a lo largo de la historia y de las eras ha habido y hay muchos santos, muchos maestros, muchos sabios que vienen a explicar la misma verdad de diferentes maneras para personas en Ujú. diferentes contextos. Entonces, esa también es una característica importante, que es dinámica, es una cultura dinámica. Claro. Bueno, ahora sí, no te quería interrumpir. Sí, dale. No te quería interrumpir, pero me gustó esto que decías de la diversidad, ¿no? De la diversidad también, porque creo que una de las cosas que he aprendido sobre el hinduismo es cómo cobija incluso muchas filosofías y también prácticas espirituales sin denostar o sin quedarse con una sola verdad, ¿no? O sea, porque esta es mi verdad, esta es mi religión, entonces es única, ¿no? Y creo que esa apertura justo nos acompaña en quienes no tienen otra espiritualidad u otra religión, podrían también observar esto de manera abierta, a ver qué les resuena y qué no les resuena, porque justo es lo que estamos hablando como estilo de vida, ¿no? Así como nos dices, puede haber algo, digamos, de diversidad dentro del mismo hinduismo, porque no hay una cabeza, digamos, como en el catolicismo
que lleve como todos los pilares de todo el hinduismo, sino que cada escuela tiene un maestro y cada maestro es el que da estas prácticas, aunque digamos que en términos generales se tocan en cada una de las escuelas, ¿no? O sea, si me digo algo incorrecto, por favor, corrígeme, porque todo esto yo lo sé de manera libresca y de manera, digamos, en donde yo he profundizado, pero a partir de la filosofía hinduista, que no necesariamente lo vemos como un estilo de vida. Y por eso yo quería que tú nos compartieras esto, porque a veces tendemos a buscar en libros, ¿no? Pero no practicamos. Y, no, sí, yo sé mucho de hinduismo, pero no practico. O yo sé de cualquier religión, pero no practico. Entonces, si algo digo incorrecto, me corriges con toda Muy, libertad, porque seguramente me voy a equivocar, pero también son mis ganas de compartirles a quienes nos están escuchando, que por acá hay más gente y que ya se está uniendo, que justo es porque yo misma estoy llevando este estilo de vida y veo cómo me ha funcionado. Ahorita les compartiré algunos fragmentos de esto. Es que yo siento que aquí, así como nos lo compartes, no hay una separación entre decir yo llevo un compromiso espiritual y mi propia vida. Y a veces, por lo menos dentro de la práctica que nosotros tenemos occidental, hay una separación. Es como, yo los domingos voy a mi práctica espiritual o cierto día, pero en el día a día no está. Y creo que esa es mm, una de las cosas primeras que a mí me pareció que aunque en el catecismo, porque yo fui niña católica y del coro de la iglesia, aprendí, o sea, Dios está en todo lugar y en todas partes, pero yo iba a misa los domingos nada más, ¿ok? Entonces, aquí, ¿cómo ves esto? ¿Cómo lo practicas tú, Ramash? O sea, ¿cómo podemos nosotros incluir en cada momento de nuestra vida una práctica para que no quede de manera como muy racional? sí, me gustaron varias cosas que dijiste. Sí, una de ellas es, ahorita contesto esa pregunta Ujú. Sí, sí, específica, sí. pero me llamó la atención algo que dijiste. Es verdad que otros caminos espirituales hacen declaraciones de tener la exclusividad de la verdad, ¿no? Ujú, Si no estás en mi camino, estás condenado, ¿no? Te vas a ir al infierno. ujú, Sí hay caminos que tienen esa forma de ver la realidad, pero el hinduismo no es así por lo mismo que hay tanta pluralidad. Entonces ese es un punto bonito, que porque coexisten tantas filosofías, se entiende pues que cada quien está en un proceso diferente de evolución y hay gustos para todo, ¿no? Como dice el dicho, o cada quien resuena con algo diferente de acuerdo a su proceso, a su proceso de evolución. ujú, Ujú, ujú. Y eso segundo que decías sobre que la espiritualidad en otras tradiciones está dividida de la vida ujú. cotidiana, es verdad. Y mi maestro espiritual dice que eso es espiritualidad de fin de semana, ¿no? Nada Total. más el fin de semana. Pero ya entre semana regresas a tu vida mundana. Pero para nosotros la espiritualidad permea, ¿no? La vida cotidiana, al menos en mi camino y en la filosofía de mi maestro. Porque, bueno, para empezar tenemos una práctica diaria que hacemos de meditación, de japa, de rituales, pero también tenemos una filosofía y a lo largo de nuestro día, pues la intención es aplicar esa filosofía, ¿no? A Claro. nuestras acciones. ¿Y Ujú. cuál sería para ti una de las herramientas principales para el día a día? Por ejemplo, nos despertamos y lo primero que podemos hacer, ¿no? A veces lo primero que hacemos es como, ya se me va a hacer tarde, ¿no? O entro con la prisa y una de las cosas que yo he aprendido primero, de manera como muy natural para mí, es dar gracias porque me levanté, ¿no? Y digamos que esta práctica, ¿cómo se vive en el hinduismo? O sea, tú te levantas y lo primero que haces, o sea, ahí ya empezamos el día, por eso es como estilo de vida, ¿no? O sea, ¿qué empezamos a hacer
para irlo sumando y que no sea otra vez ya no solo espiritualidad de fin de semana, sino a veces ni siquiera es de fin de semana. Sí, ¿Cómo de podríamos una hacerlo? hora a la semana. Nada, o sea, nada, se me olvida por completo. Sí, pues creo que estaríamos ya entrando, digamos, al tema del día de hoy. Ok, Am, si me preguntas, a mí muy personal diría conectar con Dios. ok. Ujú, conectar Ujú. con algo superior sería lo más importante, ¿no? Después de despertar. Y vamos a profundizar en esto ahorita que les cuente Ujú. sobre esta práctica, cómo hacerlo. Ok. Sí. Entonces, si quieres, entramos, o sea, o a menos de que tengas otra cosa que nos quieras compartir para ver este Mm, camino, ¿no? El camino, hoy vamos a hablar sobre todo del camino de la devoción y también cómo puede ser una vida devocional y justos, o sea, para que no se interprete como muchas veces se malinterpreta la devoción con el fanatismo o la devoción con una práctica espiritual un poco confusa, ¿no? Y no necesitamos hablar de ninguna tradición porque no estamos aquí para eso. Me refiero a denostar alguna tradición, sino simplemente a compartir qué es lo que nos está funcionando y me gusta esto que dices ahorita, ¿no? O sea, la forma en la que tú te levantas, yo te digo, yo doy gracias. ¿A quién? A Dios, ¿no? Tú dices, bueno, yo tengo la conexión con Dios, ¿no? Y habrá quien diga, bueno, yo no tengo Dios, ¿con qué voy a conectar, ¿no? O qué es lo que voy a o con qué estoy conectando, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo, voy a ir aterrizando un poquito para ver si tú entras ya de lleno al tema devocional porque una de las cosas que también me llamó la atención del hinduismo es justo que la deidad o Dios se considera, eh, trabajamos o más bien tenemos la devoción desde un Dios personal, que es algo mm, que yo no había comprendido en otras tradiciones, ¿no? Un Dios personal que puede ser mi amigo, que puede ser mi hermano, donde hay un diálogo muy cerca y esto va llevando hacia una práctica devocional. Voy a decir esto que yo he aprendido de acuerdo a algunos textos hinduistas que he leído, como este Dios, Brahman, dijiste hace un rato, ¿no? El Brahman es como este absoluto que es inefable, es este, digamos, intangible, pero que nosotros como seres humanos, estar en esa nada, en esa vacuidad, a veces no podemos sentirnos tan cerca y con nuestra necesidad de personificación lo vamos bajando hasta construir esta deidad personificada, ¿no? Y ahí la sentimos cerquita y ahí yo he conectado con todo mi corazón sintiéndola aquí a mi lado. Y eso hace que la misma práctica se lleve de forma muy, muy, digamos, suelta, muy ligerita, ¿no? ¿Esto ujú. tiene sentido con la práctica devocional? Sí, porque estamos hablando, dijimos que en el hinduismo hay mucha diversidad. Entonces hay filosofías, por ejemplo, que creen en Dios y hay otras que inclusive ni siquiera creen en Dios dentro de la Ujú, misma religión, ¿no? Creen que ujú, somos un alma, pero no están preocupados de la existencia de un ser superior, digamos. ujú, Entonces, la filosofía que tú y yo estamos practicando, pues claro, somos ujú, teístas, creemos en ujú, Dios y específicamente en la tradición de mi maestro espiritual, de Paramahamsa Viswananda, hay diferentes formas de tener una cognición de Dios, ¿no? De poder percibir a Dios. Solo quiero hacer un paréntesis ujú. eh, para aclarar un malentendido relacionado al hinduismo y Sí, relacionado a Dios. sí. Muchas veces se piensa que el hinduismo es politeísta. Qué bueno que lo aclaras, sí. Sí, Ujú, inclusive yo antes de conocer ese camino así lo pensaba, por falta de ujú, información, pero realmente creemos que solo existe un solo Dios. ujú, Y hay muchas formas diferentes, muchos ujú, colores, muchas formas, porque son diferentes cualidades o aspectos de un mismo Dios. ujú, Entonces, ese también es uno de mis 4 puntos principales sobre Sanatana Dharma, sobre hinduismo. Y bueno, siguiendo ahora con las diferentes formas de poder
entender, conocer a Dios. Una de ellas le llamamos Paramatma y sería ese aspecto de Dios que lo podemos encontrar dentro de nuestro corazón, ¿no? Muchas veces te dicen, escucha tu corazón, Dios está dentro de ti. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con eso, Ujú, que de hecho el primer lugar o la primera manera donde lo vas a encontrar es dentro de ti, ¿no? ujú, Dentro de nosotros mismos. Entonces, creemos que Dios está dentro de nosotros, creemos que Dios también está en una forma condensada, en una forma personal, por ejemplo, Krishna, por ejemplo, Rama, pero no es que nosotros, para que nuestra mente lo entienda, hagamos esa construcción, ¿no? Nosotros dibujemos y digamos, este es Dios, así tu mente va a poder conectar con él, ¿no? O sea, realmente en nuestra filosofía nosotros creemos que Dios sí tiene una forma, solo que no es una forma como las formas que entendemos con nuestros sentidos físicos. Sí tiene él una forma condensada, pero es una forma trascendental. claro. A eso le llamamos Bhagavan. Ujú, Si escuchan en algún momento ese término Bhagavan, se refiere a Dios en su forma personal. ujú, Entonces esa es una segunda manera de poder conocerlo, estar en contacto con él como Bhagavan. ujú, Entonces era para Brahman dentro del corazón, Bhagavan en esa forma condensada. Y para Brahman es otra forma de Dios que es esa energía que impregna todo. O sea, Dios está dentro de todo, impregna todo. Entonces ahí ya mencionamos tres formas, ¿no? En las que nosotros entendemos, en donde entendemos que es a Dios, o sea, dentro de nosotros como una forma trascendental y dentro de todo. Y el otro detalle que dije, ¿no? Es solo un solo Dios con diferentes aspectos o cualidades. claro, claro, claro. Que tiene muchas formas, pues es poliforme. Sí, 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 sí. Y es importante eso que dices, que a través de esa forma es real, o sea, no es que la hayamos inventado para conectar con él, pero también ese es el beneficio Claro, que podemos relacionarnos con él de una manera más fácil. sí. Y eso es lo que caracteriza y lo que diferencia Bhakti Yoga, el camino de la devoción, de Ujú, otros caminos, de otros yogas, de otras tradiciones. Y es justo eso, que vemos a Dios con una forma y que gracias a que tiene esa forma, nuestra mente puede pensar en Él, puede recordarlo de manera más fácil, podemos crear una relación con Él. ujú, Y es lindo porque es un camino enraizado, ¿no? No es que de repente yo me haga mis fantasías y diga, no sé, porque podemos llegar a caer, ¿no? Como seres humanos en la fantasía, pero es un camino donde hay pues cierta estructura, cierto conocimiento que nos ayuda a corroborar, ¿no? Que no estemos cayendo en fantasías. Entonces, a través de diferentes prácticas, desarrollamos esa relación, lo vamos conociendo y justo la definición de Bhakti, de mi maestro espiritual, la voy a decir, va a sonar un poco teórica, pero después ujú, la explicamos, la desglosamos, la aplicamos a la vida real. Para mi maestro espiritual, Bhakti es un flujo de conciencia exclusiva en Bhagavan. Entonces, flujo de conciencia exclusiva quiere decir que la mente esté pensando exclusivamente en Dios. O sea, claro, estás trabajando, pero tienes esa conexión interior con él, ¿no? Estás en la computadora, en lo que sea que trabajes, si eres traductor, si eres agente de ventas, lo que sea, ¿no? Estás pensando en él. Entonces, estás limpiando, estás pensando en él, estás cuidando a tus hijos, estás en conexión con él a través de diferentes metodologías, de diferentes maneras. Entonces, esa es la primera parte de la definición, es un flujo de conciencia exclusiva en él, o sea, estar pensando exclusivamente en él. Y el estar pensando exclusivamente en él
tiene ciertos efectos. Y algunos de esos efectos es que de alguna manera sentimos que no pertenecemos a esta realidad material. O sea, que esta realidad material no es todo lo que existe. Le pertenecemos a él, ¿no? Ese es uno de los efectos, que tenemos este sentido de pertenencia hacia él. Otro de los efectos es el seva, el querer servirle, el querer complacer a lo divino, pero para Claro. complacerlo tienes que conocerlo, ¿no? Punto importante. Entonces, querer hacer servicio es uno de los efectos. Y el último efecto es que elimina todo el sufrimiento. Ujú. Y bueno, ese es un tema interesante, el del sufrimiento, la ausencia de felicidad, porque es la razón por la cual todos entramos en el camino espiritual, ¿no? Todos estamos buscando algo en la vida. Claro. Y me haces pensar ahorita en algo. Justo esto que dices y como empecé más o menos para los que se van ahorita incluyendo por acá, puedan poner sus preguntas, por cierto, si hay algo que no les queda claro, algo muy específico con su propia existencia, con su propio estilo de vida. Ahorita vamos a responder esa preguntita que nos hizo por acá Damián Lobo. Eh, y fíjate que una de las cosas que creo que como estilo de vida nosotros tenemos en general muy muy presente es cómo nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? O sea, aunque parezca que no, parte de nuestro estilo de vida es nuestro discurrir mental porque tenemos un diálogo interno desde que nos despertamos, ¿no? Entonces, esa manera en la que nosotros tenemos ese diálogo con nosotros mismos, a veces regañándonos, a veces enojándonos, generando pensamientos catastróficos, generando escenarios imposibles, hace que estemos estresados. Entonces llevamos una vida estresada. A veces yo me he dado cuenta que, bueno, quienes ya me conocen por acá saben que me dedico a la práctica de la psicoterapia y me doy cuenta en la misma consulta cómo este diálogo interno influye mucho en nuestro estado de ánimo y que esos pensamientos catastróficos nos llevan a generar incluso hasta una ansiedad psicopatológica, ¿no? Y, por ejemplo, decir, ya se me va a hacer muy tarde y generar que me van a correr del trabajo. Bueno, hago todo este preámbulo porque ese estilo de vida, aunque parezca que no, lo llevamos internamente, lo exteriorizamos y después tenemos hasta problemas de salud, problemas con los demás. Y algo de lo que tú estás comentando, y por eso lo relaciono, es que algo que nos puede empezar a funcionar, ahorita vas a hablar sé, de los mantras, pero es empezar este diálogo, así como lo dice Guruji. Bueno, Guruji le decimos a Paramahansa Swami Vishwananda con mucho cariño, que significa como mi amado maestro, mi maestro, eh, pues sí, yo le llamo así como es que lo podríamos decir como en un término de una traducción muy literal, maestrito, pero aquí el maestrito como que no suena tan bonito, pero es como mi amado maestro, ¿no? Entonces, bueno, me regreso y a lo que voy es que cuando tienes este diálogo interno, como lo dice Guruji, así le vamos a decir porque lo amamos, entonces... eh, este diálogo interno que empiezas a tener con Dios, este diálogo interno que empiezas a tener ya no contigo nada más, sino que justo algo muy relacionado que en otro programa vamos a hablar del Bhagavad Gita, pero yo les invito, porque yo ya lo hago, o sea, en lugar de estar refunfuñando, empieza a tener un diálogo. A veces es muy tímido, no sabes con quién estás hablando, no sabes qué estás haciendo porque todo el tiempo estás en tu mente quejándote de algo. Entonces, la invitación aquí es que justo el bhakti tiene que ver para mí con este sentido de devoción en todo lo que haces. Y lo que haces empieza también internamente. No es solo, voy a hacer esto así porque Dios lo quiere. Empieza internamente, internamente en este diálogo, casi, casi como preguntando, ¿qué hago? A ver, yo incluso genero hasta horas hablando así y hay una calma que empieza a sentarnos en la mente. En lugar de estar todo el tiempo revueltos, empieza a hablar con Dios.
a mí me funciona como parte de un estilo de vida. No sé qué pienses tú, Ramash. Sí, creo que va muy de acuerdo con lo que vamos a hablar ahorita. Y también concuerdo muchísimo con que el contenido mental es un elemento súper clave en el estilo de vida. Es algo que a veces damos por sentado, pero en el camino espiritual, y creo que aunque no sigas ningún tipo de espiritualidad, claro, lo que hay en tu mente da forma, ¿no? A las experiencias y a cómo vives la vida. Entonces, punto muy importante. Y creo que sí, como tú como psicoterapeuta, eh, nos ayudas a identificar ese tipo de contenido mental que puede estar ahí, que no es beneficioso. Por ejemplo, Guruji, porque decimos, ¿no? Hay una razón por la cual estamos buscando, por la cual entramos al camino espiritual y a veces puede ser sufrimiento, pues a muchos nos pasa, ¿no? Que estamos en un punto de la vida de mucho sufrimiento. O puede ser también sentir que hay algo más en la vida, ¿no? Que nacer, crecer, reproducirnos y morir. Pero, pues, causas del sufrimiento desde nuestra tradición, pues la principal es la mente, ¿no? Se dice que Ujú, hay tres principales, la primera es la mente y el cuerpo, la segunda son otros seres vivos y la última son calamidades naturales, pero la que, digamos, repercute más es la mente, ¿no? Cómo la mente puede hacernos la vida miserable o puede ayudarnos. De hecho, hay una frase en el Bhagavad Gita, ¿no? Que dice, la mente es amiga de alguien que la ha domado, pero para alguien cuya ujú. mente no está controlada, se convierte en el peor de los enemigos. Entonces, sí, creo que muchos podemos identificarnos con eso. Y Guruji, por ejemplo, dice que la mente está constantemente pensando sin descanso. Sí. Está saltando de un lado a otro y no es capaz de concentrarse. Y simplemente esa es su naturaleza. Tenemos también muchos patrones de pensamiento, pues que nos perjudican un montón y muchas veces corremos tras de ellos, ¿no? Como si esos pensamientos fueran nuestro jefe, o sea, totalmente dominados por la mente. O nos identificamos o sea, con los pensamientos como si nosotros fuéramos la mente y los pensamientos. Ujú. Y muchos de esos son preocupaciones, son problemas. Entonces, pues hay como conocimiento más, digamos, de escrituras, de cómo la ignorancia nos produce sufrimiento y los tipos de ignorancia, pero tú, ¿qué opinas de Sí, como psicoterapeuta de esto? justamente yo creo que tiene mucho vínculo, como te decía ahorita, o sea, efectivamente vamos de un lado a otro, pero sobre todo a través de la imaginación vamos generando una proyección de algo que no está ocurriendo. Sí, o Ujú, sea, algo que no está ocurriendo nos va a llevar a la ansiedad o algo que ocurrió en el pasado me va a llevar a creer que hoy me puede volver a pasar, ¿no? Entonces, cuando yo no estoy tomando conciencia, que esto yo lo he leído también en libros sobre hinduismo, cuando no tenemos esa conciencia testigo donde nos estamos observando, nos perdemos completamente. Es una de las ujú, cosas que se trabaja también dentro de la terapia, es ser muy autoconscientes y observarnos, pero también como parte de un estilo de vida, digamos, desde el hinduismo, en el Bhagavad Gita, según si recuerdo bien, hay un término que se llama Sanjaya, que eso yo lo leí en la versión de Paramahansa Yogananda del Bhagavad Gita. Y Sanjaya para Paramahansa Yogananda es esta mirada
que nos, que nos aterriza y dice, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Y a partir de eso, creo que es donde nosotros empezamos a tomar autoconciencia para no estar perdidos. Y bueno, ahorita nos vas a explicar tú, también los mantras funcionan para eso, porque no solo es generar que la mente se aterrice, sino llevarlo a una acción también consciente, Ujú, ¿no? Y ujú, si lo llevamos también a otras filosofías, por ejemplo, en el estoicismo, hay una práctica o más bien una herramienta que se llama prosoque, y la prosoque nos dice lo mismo. Necesitamos estar muy conscientes y estarnos viendo. Si nosotros no nos vemos, si no nos damos cuenta que estamos generando fantasías catastróficas, que estoy dándome cuenta que algo no está bajo mi control. Por ejemplo, hay mucho tráfico y vamos enojados. Y en lugar de ir, por ejemplo, diciendo mantras, como ahorita nos vas a decir, ujú. voy tirándole al que está enfrente o al que está a un lado, pensando o en el teléfono. Entonces, eso nos genera un estado de perdidos y una de las cosas que hacemos en la psicoterapia es, a ver, encuéntrate, digo, con otras técnicas y otras prácticas, pero digamos que para enlazarlo es conciencia testigo, autoobservación, Sanyaya, diríamos, o prosoque de los estoicos, porque finalmente las filosofías van a coincidir, Claro. Ujú. ¿sí? Si no estás atento, vas a estar quién sabe dónde en Sufres, otro ¿no? lado. Exacto, exacto, sufres, ¿no? Dice por acá, voy a leer una pregunta, a ver qué te parece. Damián Lobo, que está bien atento acá. Gracias, Damián. Dice, depende de las experiencias que uno ha tenido desde su nacimiento hasta su adultez, nuestros pensamientos dependen de lo que recibimos de los demás, ¿no? Pero depende de nosotros si repetimos ese dolor o seguimos adelante. Tienes razón, Damián, tienes razón porque digamos que nos pasan la estafeta. Esa estafeta son las creencias familiares, sociales, eh, culturales también, y nosotros decidimos si sí o no. Solo hay una cosa, que si nosotros no nos detenemos, y eso es lo que les estamos compartiendo ahora, si nosotros no tomamos conciencia de esto, si nosotros ni siquiera nos damos cuenta que estamos refunfuñando interiormente y no nos conectamos en este diálogo con Dios o un diálogo, digamos, con lo que tú comprendas como Dios, va a pasar que vas a repetir la estafeta y lo vas a repetir más adelante y se las vas a pasar a tu siguiente generación. Así, así, así. Incluso me atrevería a decir, no sé, a reserva de lo que diga Ramash, que si sigues así, hasta vidas va a pasar. Vidas te pasan porque no te diste cuenta y justo lo que estamos haciendo es hoy es detente, porque si no te detienes y no tomas esta conciencia, vas a repetir lo que ya conoces, porque esos patrones, yo lo digo en tono de broma en serio, tienen derecho de piso. El legado que te pasaron tiene derecho de piso porque tiene más tiempo. Y si no lo cuestionas, si no lo dudas, si no cambias ese discurrir mental, lo que sigue es repetirlo. No sé si te respondí, no sé qué dirías tú, Ramesh. Sí, yo creo que con lo que, como vamos hasta ahorita, desde la psicoterapia, desde otras filosofías, estamos Ujú, desde Sanatana Dharma, estamos todos de acuerdo que, pues, que la mente es un arma de doble filo y que hay que hacer lo que está en nuestras manos para domarla, ujú, para tenerla bajo control, para que no nos controle. Y nuestra solución a todo ese tipo de, o sea, nuestra solución desde el Bhakti Yoga, desde Sanatana Dharma, a esos patrones, digamos, limitantes, negativos, es el conectar con Dios. ujú, Hay otras herramientas en el mundo que te dirían que abordes el problema, ujú, que pienses en el problema para solucionarlo, pero desde Bhakti Yoga la solución es piensa en Dios. ujú. Esa es la solución. Y de hecho, ese es, digamos, el tema del día de hoy. Ok. Eh, el Bhakti Yoga hay 9 maneras de poder practicarlo, 9 maneras de conectar con Dios. Y el día de hoy, conectada a los mantras, vamos a hablar sobre Smarana, que quiere decir recordar, recordar. Es súper simple, ¿no? Creo que en esta era
digital, moderna, globalizada, recordar es un lujo, porque estamos todo el tiempo en el teléfono, estamos todo el tiempo acelerados, recibiendo muchísimos estímulos. Pero esta es una manera muy sencilla de conectar con lo divino y de practicar Bhakti Yoga. Simplemente traerlo a nuestra mente, pensar en él, contemplarlo. Ujú, Y bueno, me recuerda mucho al pasado, ¿no? Em, Como a soñar despierto, no sé, cuando no estábamos tan estimulados por tantas cosas. Pero una manera muy simple y muy poderosa de practicar ese recuerdo constante es a través de Namasmarana, que quiere decir de recordarlo, de recordar a Dios a través ujú, de su nombre. Es ujú. una manera muy poderosa de hacerlo y es una manera muy productiva de ocupar la mente. Claro. Sí, es importante mantenerla ocupada, ¿no? En cosas útiles, porque si no, se va a ir a otros lugares donde no queremos que esté. Una característica interesante de los nombres de Dios, de los mantras, es que Dios está inherente en su nombre. A eso le decimos Shabda Brahman, y eso quiere decir que Dios es su nombre en forma sónica, en forma sonora. Entonces hay cosas, hay nombres de cosas, reloj, dices reloj y no te va a aparecer un reloj en la mano, ¿no? O dices hielo y no te vas a congelar, o dices fuego y no te vas a quemar. Pero cuando decimos el nombre de Dios, esa vibración divina Ujú. está ahí y se puede experimentar. Entonces, sí, muchas veces los nombres no son el objeto que designan, pero el nombre de Dios sí es Dios. Este es un concepto que a mí me costó trabajo entenderlo, pero creo que solo con la experiencia, ¿no? Con practicar el mantra se puede experimentar que pues todo es vibración, ¿no? Hay palabras que tienen una vibración armónica positiva, hay otras que tienen una negativa o más pesada, Claro. pero hay otras que van más allá de lo positivo y lo negativo, algo que está más allá de eso. Ujú. Y esa es la característica de los nombres de Dios, de los mantras. Y bueno, pues no sé si quieras tú decir algo, podemos hablar después sobre los beneficios, sobre experiencias que hemos tenido. Claro, fíjate que aquí dice otra, hay otra pregunta que creo que va en relación a esto. Dice, si pienso en Dios, ¿me ayudará a sacar los malos pensamientos que acarreo? Y creo que tiene una relación con lo que estás diciendo, ¿no? O sea, justo como cada palabra tiene una vibración, también la forma, el tono en que la dices, ¿no? Entonces, eh, piensen en cualquier palabra, porque yo no las voy a repetir aquí, pero ustedes se saben muchas palabras, yo también, que nos causan daño y a veces no necesariamente tiene que ser una grosería, ¿no? Pero son palabras y a veces las palabras hieren, a veces las palabras pueden ser mucho más punitivas que, que un golpe, se dice, ¿no? O sea, creo que ninguno de los dos nos ayuda y fíjate. Ahorita que dices esto de las palabras, o sea, y de las vibraciones, una de las cosas que a mí me pasó justamente al estar practicando, ahorita vamos a decirles cómo, voy a compartirles unas diapositivas que yo saqué de la página de Bhakti Marga para que ustedes vean cuál es la función y que les quede ahí registrado, si le quieren tomar fotos, si quieren ir a la página directamente también, pero yo no había comprendido, aunque yo ya había practicado, digamos, en la repetición de mantras, esta repetición del nombre de Dios, o sea, cómo la misma vibración va, esto que nos preguntaban acá, ¿no? O sea, me ayudará a sacar los malos pensamientos. Llega un momento en que la misma repetición, de manera muy orgánica, muy genuina, asienta el pensamiento y de pronto ya andas alegre.
por lo menos a mí me empezó a pasar eso, ¿no? O sea, empecé a repetir yo uno de los mantras que repetí, voy a hacer otro programa, no en este, porque algunos se preguntarán, bueno, Glafira, ¿que no eras budista? Sí, duré 17 años siendo budista y tengo un año más o menos practicando más el hinduismo. Y yo, como he dicho en otros momentos, y me lo han preguntado más en lo corto, o sea que te cambiaste. Y yo digo, bueno, yo crecí católica, yo después, durante 17 años empecé a practicar el budismo y me parece que yo no resto enseñanzas, yo las sumo, las, las, las llevo a mi vida y no las resto, ¿no? O sea, simplemente tengo maestros que me han acompañado afortunadamente en mi vida y he encontrado a Paramahansa Swami Vishwananda o Guruji como uno de los maestros que me está llevando a entender el amor divino. Y fue a través de la repetición de mantras justamente porque solito, a veces para quienes, por ejemplo, les cuesta trabajo practicar una meditación sentados, una meditación como en la nada, una meditación, una visualización, una meditación que no necesariamente sea una de una religión u otra. Hay muchas meditaciones en YouTube y les cuesta trabajo sentarse, les da comezón, no hayan qué hacer y bueno, los mantras van a ser una práctica que les va a ayudar mucho porque hay una repetición constante. Y yo recuerdo que cuando empecé a indagar en el hinduismo, el primer mantra se le llama el Maha Mantra porque es el mantra principal que es muy común ya, el Hare Krishna, Hare Krishna. Ahorita si quieren se los comparto en pantalla. Lo repetí como no se imaginan, bañándome, caminando. Eh, yo creo que ese mantra me llevó ahorita a abrirme al hinduismo, que empecé a practicarlo, empecé a practicarlo, empecé a practicarlo, y lo que me ocurrió fue que empecé a darme cuenta que estaba más tranquila, que en lugar de estar pensando babosadas, estaba pensando simplemente rápido en el mantra. No entendía bien qué era, todavía no conocía nada de hinduismo, pero fue como una conexión constante. Y después comprendí que era porque cada mantra tiene una vibración, como dijiste, Ramash, y esa vibración nos lleva, o a mí me llevó, a generar una alegría, una tranquilidad, un no conectarme con tanto problema de manera muy genuina y orgánica. Eso fue lo que a mí me pasó. Sí, 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 qué bonito. Y creo que la pregunta de esta persona, olvidé las palabras exactas, pero Ajá. era, bueno, ¿o la tienes por ahí? ¿Mm? Te la digo, dice, si pienso en Dios, ¿me ayudará a sacar los malos pensamientos que acarreo? Sí, yo creo que es un hábito también el que vas a, bueno, si quieres Ujú. adquirir esta práctica, va a ser un hábito que vas a adquirir y entonces va a ser progresivo, ¿no? A lo mejor ahorita ya creaste ese patrón de ciertos pensamientos negativos que tienes, pero conforme vayas integrando esta práctica a tu vida, si así decides hacerlo, a través del mantra o a través de pensar en alguna forma de lo divino, digamos que el espacio que ocupan esos pensamientos negativos lo va a ocupar ese recuerdo de lo divino. Eh, algunos de los beneficios, por ejemplo, de practicar el mantra es pues que nos da mayor positividad en general. Eh, También puedo compartir a lo largo de este tiempo que he estado realizando esta práctica, eh, a partir de que decidí, en un punto decidí hacerlo como un hábito más formal, me di cuenta que muchas veces me despertaba con negatividad, como de malas. No sé si a alguien de ustedes les ha pasado, pero en una ocasión fue muy claro para mí el efecto que estaba haciendo el mantra, porque mi hábito es hacerlo por la mañana. Entonces me despierto, digamos, hago mis cosas de higiene y después hago mi práctica de recitación de mantra. Y en una ocasión vi muy claro que era como si yo estuviera en un teatro
y estuviera sentada en una silla, ¿no? Y aquí está el escenario. Y estuviera viendo las cosas desde un ángulo donde todo está mal, donde todo es negativo. Y después de hacer mi práctica, como si me hubiera cambiado a otro asiento, ¿no? Donde puedo conectar con algo más profundo, conectar con lo divino y todo lo demás era como si se me resbalara, ¿no? Como puedo estar bien con lo que sea que pase, me siento bien. Así Sí, que bueno, ese es uno de los sí, beneficios que nos aporta mucha positividad. Ujú. sí, y fíjate eh, que a lo mejor nosotros podemos compartir nuestra experiencia, pero por más que la digamos, no van a saberlo hasta que empiecen a hacerlo. Porque eso, o sea, va ocurriendo, o sea, no es, ahí sí no es algo intelectual, tiene que ser práctico, ¿no? Aquí hay una pregunta que también creo que se conecta con esto, dice Janet. Creo que es un acto valiente detenernos y tomar conciencia de ciertas prácticas o que nuestro estilo de vida no nos está conectando más con Dios. Hay muchas distracciones. ¿Qué nos recomiendan para hacer frente a las distracciones y no seguir tendencias o intereses que no son congruentes con nuestro ser? ¿Cómo ser fieles a nuestro ser? Pues son varias preguntas ahí que creo que tienen que ver con esto, ¿no? O sea, eh, y bueno, por acá, Janet, que dice que fue mi alumna. Gracias, gracias, Janet, gracias por tus palabras, qué linda. Gracias también a María. Gracias, María, que andas por acá. Dice, excelente trabajo, difusión de Mm. este estilo de vida. Gracias por sus comentarios. Sigan poniendo sus preguntas porque no nos vamos a ir hasta responderlas todas. No tenemos prisa. Y ahorita yo creo que vamos a la parte más práctica, si te parece, Ramash, sobre cómo se puede practicar Sí, mantras. sí, Ujú. antes de eso, solo si tenemos oportunidad, me gustaría mencionar dos Claro, beneficios más para que claro, los claro, tengan claro. en cuenta. Ujú, Uno de ellos es, bueno, que purifica nuestra mente. Es, o pues es muy obvio, ¿no? Nos bañamos, nos lavamos los dientes, am, pero no es tan común. Bueno, hoy en día con el mindfulness se va haciendo cada vez más común el tener cierta higiene mental, pero la ujú, práctica de recitación de mantra es una manera de purificar la mente a niveles muy profundos, purificar y limpiar patrones negativos, samskaras. ujú, De hecho, dice Guruji, dice nuestro maestro espiritual, que el corazón, o sea, como cuando hablamos del corazón, conecta con tu corazón, escucha con tu corazón, nos referimos a la intuición, ¿no? Y esa intuición pues es la voz del alma y es la voz de Dios. ujú, Y Guruji dice que ese corazón está en la mente. En la cultura védica, la mente es súper interesante porque tiene muchas partes, está dividida en diferentes partes y diferentes funciones. Y esa parte de la intuición, de la voz del alma, está en una zona ujú, eh, que se llama chita, no importa tanto el nombre, pero lo importante es que ahí se almacenan muchas emociones, muchas memorias, muchos patrones. Entonces eso se tiene que limpiar para poder escuchar la voz de lo divino, para poder conectar con nosotros mismos, para escuchar nuestra intuición. Y cuando hacemos la práctica de recitación de mantra, estamos limpiando esos patrones, o sea, dejamos de actuar en base a esos patrones y vamos más profundo para conectar con lo divino. mm. Entonces ese es otro beneficio. Ujú. Sí, 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 es que estaba leyendo aquí algo importante, que bueno, si quieres, bueno, puedo compartir estas diapositivas rápidas y después nos das una práctica son unas diapositivas que, o bueno, digo así rápidamente para no detenernos tanto. Eh, que nosotros en Occidente hemos generado la idea que un mantra es simplemente una repetición de casi, casi como si fueran decretos o afirmaciones. Y aquí hay una diferencia,
porque cuando hablamos de un mantra, estamos hablando de un sonido sagrado, de justamente por eso tiene esta repercusión. No se trata también, para no confundirlo con estas frases afirmativas o de querer atraer algo a tu vida, no necesariamente es eso, porque cuando, digamos, como luego se ha mezclado pues esta práctica de mantras con decretos, afirmaciones, son otras cosas, solo separarlo. Son diferentes prácticas. Y acá estamos hablando, según, lo voy a leer tal cual, o sea, es un sonido sagrado que viene del sánscrito, que es un antiguo idioma vibracional, y el significado de estos mantras va mucho más allá de simples traducciones, ¿no? Entonces, por eso cuando tú estás repitiendo y repitiendo y repitiendo, vas también moviendo tu estado vibracional, mental también, porque estás conectada con esta misma repetición y por lo tanto va a sentar tu mente, te vas a sentir más tranquila. Hay muchísimos mantras que cada quien puede buscar y que no sé si tú vas a hablar, por ejemplo, que aquí me pareció muy importante decirlo, las maneras de cantar un mantra, que puede ser en voz alta, que puede ser susurrando, que puede ser en silencio, pero tú explícalo más detalladamente. Mm. Sí, realmente hay varias maneras de cantar el mantra. Creo que no hay mucho más que explicar. Eh, lo único que podría agregar a eso es si la mente, por ejemplo, está muy activa, puede haber momentos del día o etapas de la vida, ¿no? Donde está incontrolable la mente. Entonces, lo ideal es repetirlo en voz alta. Ok. Pues también puedes repetirlo como en secreto Ujú, o puede ser en tu mente. ujú. Am, mm, 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 mm. Creo que algo también, bueno, no, tú dime. Ujú, No, no, te iba a preguntar si vas a explicarnos cómo tomar un mala o si eso no va a ser necesario el día de hoy, porque traigo una diapositiva con una manita ujú, para ujú. cómo tomar el mala. Si quieres lo ilustro o si quieres nos lo dices tú. Como quieras, tú dime. A ver, tú, si quieres, mira, lo pongo Ujú, y ya nos dices tú si va por ahí. Digo, es una ilustración que yo tomé de Bhakti Marga y que creo que nos puede ayudar. Nada más déjame buscarla por acá. Para quien no tenga un mala o nos podrías explicar antes, mientras yo pongo la diapositiva, ujú, tú nos puedes ir explicando qué es un mala y que también tiene un vínculo con un rosario, por ejemplo, católico, ¿no? Que ujú, también es para repetición. Entonces, no sé si nos puedas explicar eso en lo que ujú. yo pongo la imagen. Sí, bueno, un mala es, pues sí, es un rosario de meditación de 108 cuentas y es muy útil a la hora de la recitación de mantra porque cuando la mente se distrae, si tienes el mala, es un recordatorio adicional, ¿no? De, no me puse estos 15 minutos para pensar en el trabajo, para pensar en qué voy a comer mañana, estaba haciendo mi práctica, entonces es un recordatorio físico para la mente de la práctica. Y pues claro, esta herramienta se carga de energía, ¿no? Cuando haces tu práctica diaria con un mala, se va a cargar de esa vibración del nombre divino. Entonces, lo ideal es no ponerla ni en el suelo ni en el baño, porque tiene esa vibración. Se vuelve un Ujú. objeto sagrado. Sí, y ahí no sé si nos puedas explicar el dedito índice por qué está así, porque eso creo que es algo importante. Sí, el dedo índice, todo tiene un significado en las prácticas, en los rituales. Los dedos, cada uno representa un elemento, representa un aspecto de nuestro ser y el dedo índice representa el ego. Es el dedo con el que señalamos, ¿no? Ujú, Entonces, realmente las cuentas del mala se toman con el dedo pulgar y con el dedo medio. Entonces, nosotros el mantra que recitamos
que es el que queremos compartir con ustedes. Ujú, Pues es el Mahamantra de nuestra tradición. ujú. Es Shivitala Giridhari Parabrahmane Namaha. Suena largo, pero está fácil, van a ver. Pero bueno, entonces repetimos una vez el mantra, Shri Giridhari Parabrahmane Namaha, y pasamos a la siguiente cuenta. Entonces cada cuenta es una repetición del mantra. Ok, a ver, espérame, es que aquí estoy viendo. Ahí está el mantra para por si le quieren tomar nota. Ahí lo puse. Sí, sí, espero que se alcance a ver. Creo que sí, ahí está. Entonces, ese es el mantra y nos puedes explicar para qué nos es funcional este mantra. Sí, bueno, este mantra, la traducción sería salutaciones al Señor omnipresente, que es protector y amigo de todos. Bueno, podríamos hablar una hora sobre este mantra, pero en corto estamos recordando a Dios. Dijimos Ujú, que para nosotros en nuestra tradición, Dios es alguien cercano. Entonces, ese es el aspecto de Vítala, es cercano. Por eso está ese nombre ahí de Vítala, porque decimos que es nuestro amigo, que es cercano, que es íntimo. Giridhari es una forma de Dios que es protectora. Entonces, estamos recordando que Él nos protege, que la mayor amenaza es nuestra propia mente, ¿no? Entonces nos protege de lo externo, pero también de nuestra propia mente, sobre todo. Y para Brahmanek es esa forma de Dios que es omnipresente. Entonces estamos recordando a Dios, a lo divino, que es omnipresente, que está en todo, que es nuestro amigo y que nos protege. Y es una ujú. manera muy, muy linda de acercarnos a Él, de conectar con Él a través de este mantra. Es nuestro mantra principal, es muy, muy poderoso. Y bueno, sí, no sé si tú quieres decir algo más. Pues les iba a compartir esto que nos dice Guruji, que creo que, déjame buscar nada más la diapositiva. Esto, cuanto más cantes, más disminuirá el poder de la mente, más estarás en dicha divina y más se abrirá tu corazón al amor divino. Yo creo que esto encierra todo lo que hemos hablado nosotros en hora y media y Guruji lo dijo en dos líneas, ¿no? Es justo eso, o sea, entre más repitas el mantra, más disminuirá el poder de la mente, porque ahorita voy a leer unas preguntas y comentarios que vienen en relación a esto. Entre más lo hagas, más se siente esa dicha. Por eso por más que Ramach y yo les estemos compartiendo nuestras experiencias, es algo que, que se tiene que experimentar, ¿sí? Y en la medida en la que lo experimenten, más se va a confiar en la práctica. Y entre más confías en la práctica, más va abarcando toda tu vida. Y entre más va permeando en tu vida, tus acciones se van siendo más virtuosas. Y entre más virtuosas son tus acciones, vas notando cambios, no solo en tu estilo de vida, sino en tu mente, en tu corazón. La generosidad empieza a surgir de manera muy, muy natural. Empiezas a bajar muchas veces el enfado, el enojo con esta práctica. Aquí les dimos un mantra. Ojalá les resuene este mantra. Yo hace rato les hablaba del Maha Mantra, que es el Hare Krishna. Ustedes también pueden elegir otro mantra. A nosotros nos han funcionado estos que les hemos mencionado. Y voy a comentar acá, Ramash. Bueno, voy a leer. Dice mi querida amiga Angélica. Angélica, gracias por estar aquí. Dice, excelente tema de tener esa mente discursiva, hacer conciencia de nuestro estilo de vida, hacer pausas. Tu experiencia personal son herramientas muy valiosas para iniciar esta práctica. Gracias. Dice, entiendo que es algo que debe ser practicado a diario y se aterriza en acciones constantes, se vivencia paulatinamente. Exacto. Ujú, O sea, ujú. va siendo como poco a poquito. No sé si nos quieras comentar otra cosa de cómo decir los mantras. Ya les pusimos más o menos cómo se dice. Para mí es importante, como dices, traer o sea, ustedes los pueden conseguir, pues son 108 cuentas, ¿no? Los pueden conseguir, digo,
hasta en Amazon, si lo quieren buscar. Digo, no quiero hacer aquí anuncios donde ustedes lo quieran encontrar, ¿no? Que nos den una comisión Que y... nos den una comisión y ya, pero ustedes lo pueden buscar y conforme vayan repitiendo, sí es importante traerlo. Yo uso uno incluso para en la calle, uso uno chiquito que es de 28 creo, y lo voy diciendo y nadie se da cuenta, ¿no? Entonces, cuando lo voy diciendo es diferente. Cuando tú lo vas moviendo y lo vas moviendo, llega un momento en que el mismo movimiento va teniendo conexión con la repetición. Claro, en la calle no lo voy diciendo en voz alta, lo voy diciendo mentalmente, pues se sonaría raro. Pero luego, ¿saben qué me ha pasado? Que cuando se me olvida sacarlo, simplemente voy haciendo así y siento que lo traigo. Y para mí eso ya te acostumbras tanto que vas sintiendo esta repetición. No sé si nos quieras decir algo más, Ujú. Ramash. No sé si seguimos en línea, de hecho, Creo que sí. ¿sí? Ujú. Eh, Espérame, porque acá ya no estoy, no sé si se esté viendo, si alguien me dice si se está viendo, porque creo que se pausó el video, creo que se pausó en Facebook. a ver, vamos a ver. Ah, es que se quedó como la diapositiva, creo. No sé si nos ayudan con eso alguien. ¿Sí se No, sí, ve? sí te ves, ¿Sí sí. me veo? Ajá. Ah, entonces sí, ya yo las veo, dice Damián. Ah, gracias. Sí, yo las veo. Gracias. Es que en mi celular se quedó como trabado, entonces es mi celular. Gracias. Nos ibas a invitar a un proyecto que es gratuito para empezar a practicar ya. ¿Quieres que nos vayamos con eso? Sí, sí, sí. Me gustaría invitarlos a entrar a un grupo de WhatsApp Ujú, donde voy a estar enviando un enlace de Zoom para practicar juntos por 7 días el mantra que les compartí. ajá, Va a ser la última semana de julio a las 9 de la noche por Zoom, 15 minutos para conectar con lo divino, conectar con nosotros mismos, am, tener esa probadita de esa conexión con algo más. La última semana de julio. Vamos a poner aquí en los ujú, comentarios el enlace para el grupo de WhatsApp. Ojalá nos puedan acompañar. Y pues lo último, un consejo de mi maestro espiritual es cuando eliges un mantra, es importante profundizar en él. O sea, en lugar de hacer un mantra cada semana, lo ideal es elegir uno y tomarlo en serio y profundizar en él. Bueno, eso es desde su perspectiva, como lo ujú. vemos nosotros, porque si no es como cavar muchos, muchos pozos diferentes y Ok, no llegas realmente hasta el fondo, sino que te quedas como en medio, ¿no? Como en lo superficial. Entonces, la relación con un mantra es algo muy profundo. Así que lo ujú, ideal es elegir uno y profundizar. ok. Ujú. Dice, me encantaría, me voy a comprar un Yapamala. Ah, genial, genial, Damián. Gracias. Qué bueno que te lo vas a comprar. Y entren a este grupo. Yo les voy a dejar acá en la descripción, ahorita que terminemos, les voy a dejar el enlace directo al grupo de WhatsApp para que Ramas nos esté pasando ahí información y que incluso hagamos esta práctica, aunque cada quien lo haga en un lugar diferente, aunque estemos juntos, creo yo, en la comunidad del WhatsApp, se siente la compañía, ¿no? Se siente que estamos ahí, ya lo hiciste, no lo hiciste, o qué te pasó, y Mm, eso nos incentiva, nos ayuda. eh, o cómo lo sientes tú, aunque sea por WhatsApp, se vibra, ¿no? De esa manera como de comunidad. sí, por ejemplo, a pesar de que yo hago mi práctica en la mañana, cuando he hecho esto en otros momentos y nos conectamos todos, se siente muy lindo, se siente más fuerte la energía, nos estamos acompañando, Ujú. comunidad, sí.
Pues eso, algo más que nos quieras compartir, Ramas. Yo estaba muy contenta, yo me puedo quedar aquí una hora y media más, porque sé que es algo que me gusta compartir y que veo aquí a personas que están también muy interesadas. Entonces, no sé, algo más que creas que nos hizo falta. Mm, pues mira, yo también puedo seguir hablando por mucho tiempo sobre este tema. Sí. Sí, pues solo un tema, otro, bueno, un punto importante, otro beneficio de los mantras Ujú, es, quiero compartir cómo yo he notado que ayuda en desarrollar una relación íntima con Dios. ujú, En nuestro camino, pues tenemos muchas prácticas externas. Por ejemplo, hacemos rituales, tenemos templos, y he notado la importancia de dónde está la mente, porque, por ejemplo, puedes estar estudiando, entre comillas, ¿no? Puedes estar en el templo o haciendo un ritual o haciendo otras cosas, pero si tu mente está pensando en algo diferente, por ejemplo, puedes estar en el templo y puedes estar pensando en qué vas a comer mañana, o puedes estar comparándote con alguien más, ¿no? Puedes estar mentalmente ujú, en otros lugares realmente. Entonces la mente es como un factor muy, muy importante para desarrollar la relación. ujú, Y es la manera que yo he encontrado más poderosa para experimentar esa intimidad con Dios, porque es mental, porque es más cerca mentalmente. claro. Sí. Sí, yo creo que esto es como yo le llamaría como acudir al llamado de nuestra alma. En lugar de estar perdidos, estamos acudiendo a ese llamado. Me gustaría cerrar también invitándolos al próximo martes, igual a las 6 de la tarde, aquí en Facebook, Glafira Rocha Escritora, porque vamos a hablar ya de otras prácticas que también nos pueden ayudar para nuestro estilo de vida. Y voy a cerrar, Ramash, con una frase de un maestro de hinduismo que es un maestro chileno que se llama Prabhuji, y a mí me ayudó mucho a encontrar este tipo de maestros y cómo hablaban del hinduismo, porque me llevó justo a nuestro maestro, a Guruji, y a ver si te hace sentido a ti y a quienes nos están escuchando. Dice, Bhakti es un intenso anhelo y amor por Dios que permite al aspirante mantener un constante recuerdo de Él, purificando así sus emociones y elevando su pensamiento a la conciencia de la realidad. Bhakti es la adoración de Dios que habita en el propio corazón y llena el universo. Es la entrega de todas sus acciones a Él. Aquí un arrebato de renuncia se apodera del aspirante, una retirada mental de las irrealidades de la vida que durante tanto tiempo lo cautivaron. Y yo creo que eso es lo que nos va pasando, o sea, vamos como soltando, soltando, pero no es a la fuerza, no es a la fuerza. A veces, sobre todo en redes sociales, ahora que hay tantos, digamos, eh, pues contenidos, ¿no? Luego queremos hacer las cosas como nos dicen a fuerza de voluntad, que sí es importante. Sin embargo, cuando empezamos a practicar esto, todo empieza a surgir y la voluntad también emerge en lugar de estarlo haciendo al revés. A veces yo le llamo a eso a la fuerza de voluntad, que lo hacemos a la fuerza y luego terminamos sucumbiendo y no lo hacemos. Y, y justo cuando empezamos a practicar, se van a dar cuenta que esto ya la voluntad sale poco a poco solita, 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 y es algo realmente maravilloso. Gracias a quienes nos ha acompañado. ¿Algo más, Ramash, que nos quieras decir? No, nada, gracias a ti por la invitación, gracias a la gente que estuvo aquí, gracias a Guruji por estar con nosotros, por sus enseñanzas, por el mantra. Gracias, gracias. Aquí va a quedar grabado el programa. Si quieren regresarle tantito, ahí va a estar la diapositiva del mantra para que le tomen una fotito, una captura de pantalla, o lo buscan también en línea y ahí lo van a ver. Y pues vamos a repetirlo. Entren al grupo, para eso son estos programas, para
no nada más hablar y hablar, sino practicar y practicar. Y Ramash, con su corazón bondadoso, está haciendo este grupo, va a dedicarle el tiempo para podernos compartir e inspirar a seguir, digamos, diciendo este mantra y que sea de beneficio para nuestro estilo de vida. Gracias a quienes nos acompañaron, gracias a quienes en diferido también nos van a acompañar. A quienes en diferido nos van a acompañar, también vamos a dejar en YouTube el enlace para que sean parte de este grupo si así lo desean. Un abrazo a todos. Gracias, Ramash. Nos vemos la próxima sesión, que va a ser martes 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Facebook, La Fira Rocha Escritora. Bye.